Muy buenas tardes, mi nombre es Alexis Mesa Rodríguez, pertenezco a la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Baja California. Hoy le presentaremos el tema del ciclo cardíaco. El ciclo cardíaco es conocido como una secuencia de eventos de tipo eléctrico, mecánico, sonoro y de presión, los cuales están estrechamente ligados a los que son el flujo de sangre que circula a través de las cavidades cardíacas, la contracción y relajación de cada una de ellas, el cierre y apertura de las válvulas y la producción de ruidos cardíacos. Hablaremos sobre el funcionamiento del corazón, que funciona prácticamente como una bomba, dado las contracciones y relajaciones sucesivas y alternadas, las cuales se encargan de impulsar la sangre a partir de las válvulas rumbo a las arterias. Luego, el patrón se menciona de tipo mecánico es denominado como ciclo cardíaco, siendo que el mismo está enmarcado en dos fases, la diástole y la sístole. La sístole viene siendo la contracción y la diástole viene siendo la relajación. Aquí vemos cómo la sangre fluye hacia afuera de los ventrículos y es cuando el músculo de los ventrículos está contraído, y aquí es cuando entra la sangre en los ventrículos y el músculo del ventrículo está relajado, que es la fase de diástole. Un solo latido que produce el corazón está acompañado de una secuencia de eventos, los cuales conjuntamente son los que denominan ciclo cardíaco, siendo que se generen las etapas principales, las cuales son sístole atrial, sístole ventricular y diástole. Aquí en esta imagen se mencionan esas tres fases o etapas, y ahorita mencionaremos con un poquito más de detalle. El llenado de las venas. De esta manera la sangre procede a llenar las aurículas con el impulso de las propias venas. Al momento de llenarse, las dos aurículas hacen la contracción al mismo tiempo. Este es lo que se llama sístole auricular, para después pasar a la sangre a cada uno de los ventrículos. Eso significa que a través de las venas cava superior y cava inferior llenan el ventrículo, principalmente el derecho, para llenar los ventrículos de sangre. En este momento se produce la contracción de los ventrículos, lo que se llama sístole ventricular. La sístole, recuerden que mencionamos que era la contracción del ventrículo para que pueda salir la sangre a través de las arteria pulmonar y la aorta. Así es que la sangre está imposibilitada por las válvulas de regresar a la aurícula. De esta manera sale por las arterias, siendo que la arteria pulmonar sale por el ventrículo derecho y la aorta lo hace del izquierdo. La relajación del corazón. Posteriormente el corazón procede a relajarse, lo cual es denominado diástole general. Entonces inicia nuevamente el ciclo cardíaco. Dado que la aurícula se encarga solo de empujar la sangre hacia los ventrículos, mientras que ello tiene el trabajo de impulsar la sangre a fin de que llegue a una distancia mayor, tal como es el ventrículo derecho hace su impulso hacia los pulmones y el izquierdo hacia todo el cuerpo. Eso significa que la relajación, como ya mencionamos, es cuando el músculo del ventrículo se relaja, se distiende para hacer un llenado de sangre en los ventrículos, y eso es la relajación, para que después se cierren las válvulas mitral y tricúspide para que no puedan regresar sangre a las aurículas y se mantenga un volumen estable en los ventrículos. La fisiología del corazón. El denominado ciclo cardíaco es el que comprende un periodo entre lo que es el final de una contracción hasta llegar al final de la siguiente. Es así como con la finalidad radica en la producción de una serie de cambios, esto a nivel de presión en el fin de que circule la sangre. Luego se tiene que el nuevo sino auricular hace la generación dentro de un periodo de potencial de acción. Este pequeño amarillo es el nodo sinusal o nodo sinusal auricular, quien manda los potenciales de acción hacia el miocardio del ventrículo para que pueda despolarizarse y contraerse para que pueda expulsar la sangre a través de las arterias pulmonares y aórtica. Ciclo cardíaco en relación con la presión arterial. La fuerza que es generada por la columna de sangre sobre las paredes arteriales es lo que se conoce como la presión arterial. El valor máximo es alcanzado
con la sístole cardíaca y se denomina como presión sistólica. Luego, en cuanto al valor mínimo se registra, se produce con la diástole. La misma es denominada presión diastólica. Un promedio de presión arterial durante el proceso de ciclo cardíaco tiene la denominación de presión arterial media. La misma representa la fuerza de conducción que posee el flujo sanguíneo. Aquí tenemos una gráfica donde se muestra la presión, que es medida en miligramos de mercurio, y el tiempo, que es registrado en segundos. Aquí vemos como la sístole es mucho mayor que la diástole, siendo que aquí es cuando los ventrículos están llenos de sangre, y el aumento de esa presión es cuando se rompe la fuerza de las válvulas aórtica y pulmonar y puedan generar esta presión y alcanzar la presión sistólica. También se menciona la presión arterial media. Esta es la fórmula para sacar la presión arterial media. La presión arterial media es igual a la presión sistólica más un tercio de la presión diferencial. ¿Qué es presión diferencial? Es la presión sistólica menos la presión sistólica. En general, la presión arterial media es igual a la presión diastólica más un tercio de la presión sistólica menos presión diastólica. Presión venosa central. Se denomina presión venosa central a la presión que ejerce la sangre en la parte interna de los troncos venosos intratorácicos. Es aquí donde se puede observar la presión del llenado del ventrículo derecho. Eso significa que a través de las venas que ya mencioné, que son la cava superior y cava inferior, se llenan los ventrículos, primordialmente el derecho, para que pueda llenar el ventrículo derecho y así pasar a los pulmones pasan a la aurícula izquierda y ventrículo izquierdo y hacia la aorta y todo el sistema. Entonces, esto quiere decir que la principal fuente de recepción de sangre va a ser el aurículo derecha. Lo que sucede en un ciclo cardíaco normal. Un ciclo cardíaco se considera normal cuando se contraen las dos aurículas y cuando los dos ventrículos comienzan su relajación y viceversa. Sístole se refiere a contracción y diástole está referida a la fase de relajación. Es así como el ciclo cardíaco está conformado por sístole y por diástole. Aquí está un pequeño dibujito donde se muestra el ciclo cardíaco y las flechas para dar como un seguimiento. Ahorita se mencionará poquito a poquito para que se queden un poquito más claras. El periodo de relajación. Cuando finaliza el latido, en el momento que los ventrículos comienzan su relajación, los cuatro cámaras se encuentran en diástole, o sea, distendidas. Así es como se inicia la relajación o el periodo llamado inactivo. Inactivo porque no hay una presión elevada. Es una presión pasiva donde no ejerce una fuerza del ventrículo. Luego, mientras que los ventrículos se están relajados, disminuye la presión que se encuentra en el interior de la cámara y la arteria pulmonar. De igual forma, la presión de la aorta cuando comienza a entrar la sangre que se dirige hacia los ventrículos. Sin embargo, mientras se va acumulando la sangre en las válvulas seminulares, las mismas proceden a cerrarse produciendo un intervalo breve, en donde el volumen ventricular de sangre permanece estable. A este periodo se le conoce como relajación isovolumétrica, donde la presión procede a descender rápidamente y la presión ventricular se coloca por debajo de la presión auricular, lo que provoca que las válvulas auriculoventriculares pasan a abrirse y comienzan el llamado ventricular. ¿Qué es la relajación isovolumétrica? La relajación isovolumétrica es cuando cuando la sangre pasa hacia los ventrículos y cuando tenga la cantidad necesaria de sangre en cada ventrículo, se van a cerrar las válvulas tricúspide y mitral, mientras las pulmonares y aórticas siguen cerradas. Entonces las cuatro válvulas van a estar cerradas y la presión del ventrículo va a estar estable y igualmente el volumen. Entonces va a ser una relajación isovolumétrica. Iso significa igual o lo mismo y volumétrica significa volumen. Significa una relajación con el mismo volumen. Llenado ventricular. Después de abrir las válvulas auriculoventriculares, llega el llenado pasivo ventricular. Pasa hasta la parte inferior de los ventrículos. Luego la actividad que procede de la nudo sinusal se produce la expiración ventricular, donde el inicio de la sístole auricular e inicio del periodo llamado rápido ventricular.
debido a que el proceso de sístole ventricular es tan solo un 80% del volumen sanguíneo ventricular, todo por efecto de que se encuentra abierta las válvulas auriculoventriculares y se encuentran cerradas las seminulares. Esto quiere decir que va a haber un pequeño periodo de llenado pasivo, donde por efecto de que las válvulas están abiertas, la tricúspide y la mitral están abiertas, va a pasar la sangre de forma pasiva hacia los ventrículos, hasta el fondo de los ventrículos. Luego va a haber una segunda fase donde el nodo sinusal va a despolarizar la aurícula para poder contraerla o iniciar la sístole auricular y que pueda comenzar la etapa de llenado rápido y se pueda llenar el ventrículo para que se puedan cerrar las válvulas. Contracción ventricular. A punto de finalizar el sístole auricular se produce un impulso que procede del nodo sinusal. Esto es mediante el nódulo AB. Luego todo este proceso se encarga de originar la despolación del mismo a nivel de electrocardiogramas. Este hecho se representa por el complejo QRS y comienza la contracción ventricular. Comienza el cierre de las válvulas y da inicio a la contracción isovolumétrica, con ello en acortamiento del miocardio y ejerce una fuerza creando presión en los ventrículos. La contracción ventricular. Cuando tiene un llenado de sangre, el nodo sinusal manda una señal potenciales de acción al miocardio del ventrículo, lo que va a hacer que se contraiga los ventrículos y puedan contraerse o disminuirse para que pueda aumentar la presión ventricular. Sin en cambio, no van a poder ser eyectadas hacia la aorta y la arteria pulmonar sin haber rompido la fuerza que ejerce las válvulas aórticas y pulmonares o en la poscarga. Y la contracción isovolumétrica es lo mismo que la relajación, nada más que en contracción. Contracción es que se va a contraer, pero como no se va a poder romper la fuerza generada por las válvulas, se va a mantener la misma presión. Va a aumentar la presión, disculpen, y va a ser el mismo volumen. Entonces va a ser una contracción, va a aumentar la contracción, pero el volumen va a ser el mismo hasta que libere esa fuerza, rompiendo la fuerza generada por las válvulas. Continuación de la contracción. Mientras sigue la contracción ventricular, lo que es la presión en la parte interna de las cámaras procede a aumentar de manera rápida. Así es como se procede a abrir las dos válvulas conocidas como semiválvulas para dar inicio a la eyección de sangre del corazón hasta la relajación de los mismos. Posteriormente, estos se cierran las válvulas semiválvulas y luego se comienza otro periodo de relajación. Esto quiere decir que va a llegar un punto donde supera la poscarga o ahorita les voy a mencionar lo que es poscarga, una definición muy corta. O vence la fuerza de resistencia de las válvulas aórticas y pulmonares y puede salir la sangre. Y cuando ya salga el volumen necesario hacia la aorta y la arteria pulmonar, se cierran esas válvulas y se vuelve a generar otra etapa de relajación ventricular. ¿Cuáles son las fases del ciclo cardíaco? Las principales fases del ciclo cardíaco serían la sístole auricular, contracción ventricular isovolumétrica, eyección, relajación ventricular isovolumétrica, llenado auricular pasivo. Aquí están las principales fases y como les mencioné, se van a estar mencionando muy seguido para que les quede un poquito más claro. En cuanto a las primeras tres son correspondientes a la sístole, esas tres son correspondientes a la sístole y estas dos son correspondientes a la diástole. Aquí podemos ver que la sístole auricular y la contracción auricular, contracción ventricular, esta y esta, estas tres son parte de la sístole y estas son parte de la diástole. Sístole auricular. En el nódulo sinusal donde se inicia el ciclo cardíaco, se provoca que se contraigan y se procede a expulsar toda la sangre que se encuentra contenida camino a los ventrículos. Esto gracias a las válvulas mitral y tricúspide se encuentran abiertas y la aorta y pulmonar se encuentran cerradas. Esto, como ya lo expliqué, significa que sístole significa contracción y auricular en las aurículas. Se va a contraer la aurícula y va a pasar la sangre hacia los ventrículos para que ésta pueda incrementar su volumen y por lo tanto se van a extender, van a comenzar una relajación. Sería esta parte, sístole auricular, va a pasar la sangre hacia los ventrículos para que puedan distender su musculatura y puedan relajarse.
Contracción ventricular isovolumétrica. Llegan hasta los ventrículos la onda de exploración, lo que trae como consecuencia que se comience a contraerse, lo cual resulta en aumento de la presión ventricular más que la auricular y el flujo retrocederá a estas. Sin embargo, el aumento de la presión ventricular determinará el cierre de las válvulas auriculoventriculares, impidiendo el retroceso del flujo. En esa fase todas las válvulas se encuentran cerradas. Contracción ventricular isovolumétrica. Esto significa, como ya les expliqué, se va a contraer los ventrículos por causa del nudo sinusal que va a mandar potencia de acción, va a despolarizar los ventrículos, van a contraer, pero no van a ser, la presión no va a ser la suficiente para romper la presión, la fuerza generada por las válvulas y no se podrán liberar ese volumen. Entonces va a ser el mismo volumen, pero la presión va a aumentar. La presión ventricular va a aumentar y el volumen ventricular va a ser constante. Fase de eyección. En esta relación con la presión ventricular siendo mayor que la arterial en los grandes vasos, al igual que los troncos pulmonar y aorta. De esta manera se abrirán las válvulas sigmoides, lo cual hará que pase a los ventrículos hacia los vasos. Mientras la sangre hace una salida desde los ventrículos, se disminuye la presión del mismo tiempo en el que los grandes vasos concederá aumentar su presión. Será capaz de igualar las dos presiones, provocando el flujo no pase. La eyección. Cuando es demasiada la presión, la contracción isovolumétrica de los ventrículos y rompe la poscarga, supera la poscarga, rompe la presión de las válvulas, se eyecta, literalmente se eyecta hacia los pulmones y hacia la aorta, respectivamente la arteria donde está saliendo o está eyectando esa sangre. Y a través de la sangre se retrocede y cierra las válvulas. Esto va a provocar el primer ruido cardíaco. ¿Correcto? Posteriormente, el volumen de la sangre, el cual se queda retenido en el corazón, finaliza en la eyección, es denominado como volumen residual telesistólico, también llamado volumen sistólico final. El volumen de sangre que se eyecta va a ser el volumen sistólico, también se llama volumen latido, de 7 minutos aproximadamente. Lo que es el volumen residual telesistólico es el residuo que va a quedar después de la eyección. Va a liberar una cantidad necesaria de sangre y va a quedar una pequeña cantidad en el fondo de los ventrículos. Ese es el que se va a considerar como volumen residual telesistólico. Relajación ventricular isovolumétrica. Inicia la diástole, relajación ventricular. Esto junto a la salida del flujo provocan un descenso considerable de la presión inferior a los grandes vasos, gracias a que se provoca un cierre de las válvulas sigmoides definiéndose como un intervalo, el cual transcurre desde el cierre de las dichas válvulas hasta llegar a la apertura de la aurícula ventriculares. La relajación ventricular. Cuando se cierran las válvulas pulmonar y aorta, la liberación pasiva de sangre de la aurícula a través de las venas cava superior e inferior va a llenar el ventrículo, va a extender el músculo del ventrículo y va a comenzar el proceso de relajación. El llenado auricular pasivo. Mientras ocurren todos los procesos anteriores, se habrá llenado de sangre las aurículas, de tal manera que la presión de las mismas igualmente será mayor que en los ventrículos, lo que produce que empuje las válvulas mitral y tricúspide y se abran permitiendo el flujo a ese sentido. Luego entonces desde el nudo sinusal se producirá una nueva contracción llamada a su fin esta fase y de esta manera inicia la sístole auricular propia del siguiente ciclo. Esto quiere decir que se divide en dos fases. Cuando la aurícula está llena de sangre, va a liberar pasivamente sangre hacia los ventrículos hasta que llegue el momento de la sístole, va a contraer la aurícula y va. Ahora les daré una definición sobre la sístole y la diástole. Son los movimientos de relajación y contracción los cuales realizan en el corazón para completar el ciclo cardíaco, siendo los mismos los siguientes. Sístole auricular. Se contraen ambas aurículas al mismo tiempo dirigiendo el impulso de la sangre para que entre en los ventrículos, los cuales se encuentran relajados. Eso sucede a través de las válvulas auriculoventriculares. Como ya les mencioné, la sístole auricular es, como dijimos, sístole
significa contracción y auricular pues en aurículas. La aurícula se va a contraer para poder liberar la sangre hacia los ventrículos en las dos fases, que es la fase pasiva y la fase rápida. Sístole ventricular. En este proceso comienza a contraer los ventrículos cargados de sangre. De esta manera la presión sanguínea que se encuentra en su interior pasa a aumentar, provocando el cierre de las válvulas auriculoventriculares, lo cual produce el primer ruido cardíaco. Posteriormente, al hacer la presión ventricular mayor que la arterial, se produce la apertura de las válvulas seminulares. Entonces la sangre es expulsada hacia las arterias aórtica y pulmonar. Es parecida a la etapa anterior. La sístole significa contracción, pero ahora es en el ventrículo. Lo vemos aquí. El ventrículo se va a contraer, va a ser la sístole, se va a contraer para poder mandar la sangre eyectada hacia las respectivas arterias. La ventrículo derecho hacia el pulmón y el ventrículo izquierdo hacia la aorta. Y por último, la diástole. Esta fase constituye el final de la contracción ventricular y por lo tanto es la salida de ambas arterias de sangre. Esto hace que sea menor la presión intraventricular a la presión arterial. De esta manera, las válvulas seminulares producen a cerrarse, lo cual será la causa del segundo ruido cardíaco. De igual forma, las aurículas se encuentran relajadas, lo cual permitirá que se comience el llenado de sangre, siendo mayor la presión en las aurículas que en los ventrículos. Esto es cuando las válvulas auriculoventriculares se abren, comenzando a entrar sangre a los ventrículos. Aquí vemos la acreditación de lo que es la diástole. La diástole es cuando se abren las válvulas mitral y tricúspide para que a través de las válvulas, las aurículas, disculpen, pase la sangre hacia los ventrículos, que comiencen a relajarse, a distender el músculo y se comienza a relajar. Esto es el proceso de diástole. Electrocardiograma. La representación de tipo gráfico de lo que es la actividad eléctrica del corazón. A esto lo conoce como electrocardiograma, basándose en la función de tiempo, el cual es obtenida desde la parte superficial del cuerpo. Parte superficial del cuerpo lo interpretamos como la piel. Son unos electrones que se ponen en la piel. Así es como se convierte en el principal instrumento de lo que es la electrocardiografía cardíaca y de manera relevante su función en la diagnósticos relacionado con las enfermedades cardiovasculares, al igual que las alteraciones metabólicas y también de predisposición a los que se refiere a una muerte súbita cardíaca. De igual manera, se utiliza para conocer los ciclos cardíacos normales y su duración. ¿Qué es el gasto cardíaco? El gasto cardíaco, también llamado como débito cardíaco, es referido al volumen de sangre que se expulsa desde el ventrículo en el tiempo de 1 minuto. Es así como se convierte en un resultado final, a fin de hacer la determinación de función ventricular, donde se toma en cuenta la frecuencia cardíaca, la contractibilidad, sinergia de contracción, precarga y poscarga. Ahorita les definiré lo que es precarga y poscarga. El gasto cardíaco normal, que se obtiene de un varón joven y sano, tiene como promedio el de unos 4.5 litros por minuto, mientras que el de la mujer será entre 10 a un 20% menos que este valor. Aquí les muestro lo que es la fórmula para sacar lo que es el gasto cardíaco. El gasto cardíaco es igual al volumen en litros por la frecuencia cardíaca. La definición de precarga es la carga o volumen que distiende el ventrículo izquierdo o derecho antes de iniciarse el proceso de contracción o sístole. Está determinado por el retorno venoso que llena el ventrículo al final de la diástole. Prácticamente es la carga que que hace el ventrículo al llenarse. Al momento de llenarse de sangre, se distiende el músculo y se relaja. Esa relajación mantiene una energía, que es la precarga, para poder comenzar la contracción y poder lanzar la sangre, eyectar la sangre hacia el cuerpo. Y la poscarga corresponde a la resistencia contra el
que el ventrículo debe enfrentarse para expulsar la sangre hacia los grandes vasos sanguíneos. Puede definirse también como la presión que la contracción del ventrículo debe sobrepasar para que se abran las válvulas aórtica y pulmonar y la sangre sea impulsada hacia la arteria aorta y la arteria pulmonar. En este ventrículo izquierdo equivale la resistencia vascular periférica o sistemática, mientras que el ventrículo derecho se corresponde a la resistencia vascular pulmonar. Prácticamente la poscarga es la presión que ejerce las válvulas pulmonar y aórtica, que impide que la sangre sea disparada por la aorta y por las arterias pulmonares. Esta, gracias a la presión de los ventrículos, es superada para ser eyectada la sangre hacia todo el resto del cuerpo. Aquí les mostramos lo que es viendo el registro de la actividad de presión de presiones del ventrículo izquierdo. Por ejemplo, aquí vamos a ver las diferentes fases que tiene este registro. Y en cada línea, punteada, roja y azul, tienen diferentes nombres. Como la línea punteada que está superior es la presión aórtica, la línea punteada que está inferior es la presión auricular, la línea roja es la presión ventricular, la azul es el volumen ventricular y ese rojo que está hasta el final es el fonocardiograma, que es los ruidos cardíacos. Este café es el electrocardiograma. No nos meteremos en ese ya que no les di como una introducción a lo que viene siendo ese tema. Les mencionaré muy rápido cómo viene siendo este esquema. Aquí vemos cómo la presión ventricular y la presión aórtica vienen siendo prácticamente las mismas. Dense cuenta que aquí el volumen está súper alto. Eso quiere decir que esta fase es cuando el ventrículo está lleno de sangre. Miren el volumen de sangre que tiene, la presión es mínima. Comienza a aumentar la presión cuando aquí es cuando se cierran las válvulas AB. Aquí se genera el primer ruido cardíaco, como acá está mencionado, miren. Se genera el primer ruido cardíaco, aumenta la presión, que sería la contracción isovolumétrica, donde va a aumentar la presión ventricular, pero el volumen va a ser el mismo, es isovolumétrico, va a ser el mismo. Entonces aquí va a ser cuando la apertura de las válvulas aórticas. Cuando se abre la apertura es cuando se supera la poscarga. Se va a liberar la presión, entonces va a aumentar, pero va a haber un punto donde ya disminuirá la presión ventricular. Cuando se libera es el proceso de eyección. Aquí lo menciono como expulsión, pero también lo podemos mencionar como eyección. Dense cuenta que abajo la liberación de sangre que hay, la liberación del volumen, es porque es expulsado ese volumen. Entonces llega hacia la parte donde la presión ventricular disminuye completamente, que es la relajación isovolumétrica. Aquí, en este punto, se cierran las válvulas aórticas. Y aquí es donde se genera un segundo ruido cardíaco. Entonces disminuye hasta la presión ventricular volverse a unir a la presión auricular, donde es la apertura de las válvulas AB. En esta apertura es cuando vuelve a llenarse, donde comienza el llenado tanto pasivo y rápido. El llenado pasivo de los ventrículos es el 70-80% del volumen, y el resto, que es el 20-30%, es el de llenado rápido. Y pues una pequeña introducción de cómo es, pues cómo tenemos el ventrículo lleno, se dispara, aquí supera la poscarga, aumenta la presión, y aquí donde ya disminuye porque la sangre ha sido liberada, donde la apertura de las válvulas AB y se vuelve a llenar esos ventrículos, y aquí es donde ya inicia nuevamente el ciclo, nuevamente el ciclo de esas diferentes fases del ciclo cardíaco. Recordemos desde donde comienza la sístole y donde la diástole. Sístole es contracción y diástole es relajación. Aquí les dejo unas pequeñas referencias donde yo saqué las principales información, desde conocetucuerpo.com y el pues, famoso libro de Guyton de fisiología, que me ha funcionado muy bien y he sacado muy buena información de él. Se lo recomiendo muchísimo.
Bien, aquí tenemos un pequeño esquema. Dejen quito esto. Aquí tenemos un pequeño esquema de lo que vienen de las fases del ciclo cardíaco. En otra modalidad, la vez pasada hice una presentación. En esta ocasión es un pequeño organizador gráfico. Hay diferentes organizadores de sol, de estrella, de signo de interrogación. Hay muchísimos. En esta ocasión yo elegí hacer un corazón por del mismo tema. Fase del ciclo cardíaco. Las diferentes fases que tenemos del ciclo. Contracción isovolumétrica, eyección, relajación isovolumétrica, llenado rápido y contracción auricular. La contracción isovolumétrica es cuando los ventrículos empiezan su contracción y aumenta la presión ventricular. Se cierra de golpe las válvulas AB y se produce el primer ruido cardíaco. Yo le puse el primero aquí porque normalmente la contracción isovolumétrica y la relajación isovolumétrica se lleva a cada uno de los ventrículos. Entonces puse el 1 y el 3 aquí. Contracción isovolumétrica y relajación isovolumétrica y contracción isovolumétrica. Pueden ponerla donde gusten. Yo los puse aquí porque normalmente el 1 y el 3 es referente a los ventrículos. La fase 2 es la eyección, que es la apertura de las válvulas semilunares, el periodo de eyección lenta y el periodo de eyección rápida. Lo puse aquí ya que la eyección es cuando es disparada la sangre hacia los pulmones y hacia los ventrículos, dependiendo la arteria que es circulada. Y relajación isovolumétrica, que les mencioné, que es en el ventrículo, que es cuando se cierran de golpe las válvulas semilunares y se produce el segundo ruido cardíaco. La fase 4, que es el llenado rápido. Aquí supuestamente se divide en dos fases: llenado lento y llenado rápido de los ventrículos. Es cuando pasa la sangre de la aurícula hacia los ventrículos. La presión de los ventrículos disminuye por debajo de la presión auricular y la apertura de los válvulas AB. Y la fase número 5, que es la contracción auricular. Auricular, pues lo puse en la aurícula, obviamente, que es el suministro de la cantidad final de sangre de los ventrículos. Primero pasa el suministro del llenado lento y después el llenado rápido. Entonces esto fue lo que me pareció muy interesante. Este tipo de temas yo los cursé en el semestre pasado, en segundo semestre de la Facultad de Medicina, de la materia de biofísica funcional. Me pareció muy interesante, ya que es algo que me va a ayudar muchísimo en un futuro, saber la fase, los diferentes tipos de las diferentes pasos que lleva el corazón para dar ese ciclo. Si nos metemos un poquito más a fondo en la presentación o en libros, vamos a encontrar muchos más detalles. Esto fue una presentación muy rápida. Espero que les haya funcionado. Yo creo que los profesores, esta modalidad a distancia es muy eficiente, ya que ellos pueden expresarse de una manera pues muy cómoda, pues lo pueden hacer en la comodidad de su casa, de una oficina, de un estudio. Ellos pueden resolver las dudas a través de las presentaciones. Ustedes pueden mandar sus dudas en el correo, en la presentación. Lo que me gusta de las presentaciones es de que tiene un apartado de comentarios donde pueden ahí comentar la presentación y el profesor puede resolver sus dudas. Y yo utilicé lo que es la presentación, ya que se me hace un medio muy eficaz para apoyar el aprendizaje. A mí me gusta poner información regular, una cantidad regular, muchas imágenes para que se puedan guiar. Y el organizador gráfico me gustó mucho porque es muy práctico, está muy corto, viene la información más concisa, más exacta. Le falta obviamente información porque es lo más importante. Entonces, pero para eso tiene la presentación. Tenemos muchísima información en muchos libros. Les recomiendo mucho el Gaidon. Es un libro muy bueno de fisiología. Y es todo por mi parte. Muchas gracias por haber visto y